Solicitar al Pleno del Ayuntamiento de Basauri la realización de una consulta popular sobre el PERO y PAU presentado en el área K del vigente Plan General de Ordenación Urbana. Exposición de motivos. La realización de una consulta popular a la ciudadanía de Basauri ha sido una petición constante por parte de esta plataforma en numerosas ocasiones, en sus documentos y manifestaciones ante las instituciones, medios de comunicación y a la opinión pública. Ante la controversia que se produjo con anteriores planes urbanísticos sobre el área K, nos parecía y sigue pareciendo que es la ciudadanía en general quien a través de una consulta se pronuncie sobre su aceptación o rechazo a dicha propuesta urbanística, como así lo recoge la legislación vigente y es práctica de este ejercicio democrático de consulta en numerosos municipios. Nos parece que el proyecto presentado es lo suficientemente reconocible para posibilitar una consulta. Los componentes de esta plataforma, compuesta por partidos, sindicatos, asociaciones de mujeres, vecinales, culturales, ecologistas, de acción social, etc., propuesta para aprobación. Punto 1. La aprobación de la celebración de una consulta popular sobre el proyecto presentado por el equipo redactor para la regeneración urbana del área K, que comprende su actuación sobre San Fausto, Bidebieta y Pozocoeche, y que está sometido a exposición pública en su fase de aprobación inicial. Y 2. Con la consiguiente tramitación administrativa para la solicitud de esta consulta ante el Consejo de Ministros con el fin de realizarla en las próximas elecciones que se celebren. El objetivo de la moción es clarísimo, que es la celebración de la consulta, es decir, poner en la práctica el ejemplo más claro de democracia participativa con el que EH Bildu está absolutamente de acuerdo, y en este caso concreto, además, por la trascendencia del proyecto del que estamos hablando, por el repaso histórico desde sus inicios hasta el día de hoy, siendo un compromiso por lo menos de nuestro grupo político sin ninguna duda, pero no solo de nuestro grupo político, sino de todos los que forman parte de la plataforma, por haber firmado el decálogo de Otro Basauri es posible, donde aparece el compromiso inequívoco de llevar a cabo esta consulta, y por haberlo llevado, sobre todo, en el programa electoral al que nos debemos. Nuestro voto es absolutamente afirmativo. Luego, sí es cierto que la novedad de la ley municipal vasca recién aprobada, que Toño nos ha resumido, dejaría abierto cuál sería el procedimiento más adecuado, si vía artículo 80 lo que haría esperar probablemente a la celebración de las autonómicas, que parece ser, sin especular mucho, que se celebrará el próximo otoño. Yo creo que ahí sí que habría plazo. Darle una vuelta al 82, con lo cual no habría que demorarse tanto, y quizá podría haber algún tipo de cirriquitú para que esa indefensión o esa incertidumbre jurídica, bueno, pues quizá no lo fuera tanto, teniendo en cuenta el contexto político en el que se encuentra el Estado español a día de hoy, sin gobierno, o sea, mucho menos sin Consejo de Ministros ni nada parecido. Teniendo todo eso en cuenta, yo creo que después de aceptar la celebración de la consulta, pues bueno, abriríamos un debate de cuál sería la forma más idónea y mejor para, desde luego, no paralizar el proyecto, sino para darle lo que necesita, que es absolutamente su rúbrica democrática. Vamos a votar que sí a la consulta, porque estamos a favor de cualquier consulta de ámbito popular, que entendemos sí que debe ser vinculante, más aún cuando el proyecto que tenemos entre manos pues va a tener gran repercusión a nivel del municipio. Un proyecto que va a modificar la morfología del municipio, lo que va a afectar el futuro de Basauri, y no vemos mejor marco para realizar la consulta popular de los cambios que generará este plan en el pueblo. No hacer posible la consulta previa a la aprobación del mismo pues sería limitar la capacidad decisoria de los basaurianas, y se perdería una gran oportunidad de instaurar más procesos participativos de ámbito municipal. Lo que no podemos hacer es llenar las campañas pues, con eslóganes que fomenten la participación y a la hora de la verdad votar en contra de dicha participación. Y sobre todo esperamos que los grupos que con anterioridad han reiterado por activa y por pasiva la necesidad de una consulta, pues tengan la capacidad de ser consecuentes y abanderados de este propósito. Para nosotros nos parece importante
por lo menos conocer cuál sería la pregunta, porque la consulta, se lo comenté a Eugenio, que a ver si nos podía adelantar un poco qué es lo que se va a consultar. Por supuesto no estamos en contra de que haya consultas. La petición, evidentemente, todos sabemos que ha sido constante, pero en este momento es la mejor oportunidad para que se celebre esa consulta, ya que dentro de Otro Basauri es posible están incluidas dos formaciones que están sentadas en este pleno. Una de ellas gobierna este ayuntamiento, por lo tanto creo que es la mejor oportunidad para que se realice. Refiriéndome también a lo del tema de que las consultas a la ciudadanía, desde luego es muy positivo, pero yo creo que existe a veces doble vara de medir, porque si evidentemente la playa de Vías y todo el proyecto de San Fausto es un gran acontecimiento y una gran transformación para Basauri, yo considero que lo que ha pasado en San Miguel también es una transformación de San Miguel, del barrio de San Miguel, y también podíamos habernos planteado hacer ahí una consulta, o que Otro Basauri es posible también hubiera tenido un poco de visión, ¿no? Porque en ese huequito tan pequeño, 200 y pico viviendas, si lo trasladamos a la playa de Vías, que son 85.000 metros cuadrados, van 277, creo que también ahí, igual incluso me atrevería a decir que la consulta hubiera sido también muy, muy apropiada. Por lo tanto, nuestro voto es una abstención y tenéis creo que la mayor oportunidad de que esa consulta se celebre en esta legislatura, no esperar 5 años, porque la llevaban en programa dos componentes, uno no gobernó, el otro sí, pero que se haga efectivas esas promesas electorales, aunque sea 5 años después. Yo creo que es justo decirlo, pocos proyectos y procesos habrán tenido en este pueblo más participación que este. Digo pocos, si no ninguna. Creo recordar que empezamos con un preproyecto, recuerdo que este proyecto viene de hace unas cuantas legislaturas, que por lo que suena no se pudo ejecutar, que la pasada legislatura no, la anterior, también se trabajó, y es cierto que la plataforma tuvo discrepancias serias con algunos aspectos de ese proyecto, pero también se trabajó, y la pasada legislatura, porque esta la acabamos de empezar, pues prácticamente desde el primer año y pico ya se empezó a trabajar a nivel de preproyecto. O sea que esto lleva la tira. El último proceso de participación, porque han habido varios, de aportaciones recogidas a través de web, en las carpas, etcétera, 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 el 80% de las aportaciones son favorables al proyecto expuesto. El 80%. En cualquier caso, cuando entremos en una consulta, y tendremos que decidir políticamente si se entra, hay muchísimos aspectos que hay que aclarar, entre otras cosas, que se pregunta cómo, con qué cauce, con qué fechas, e indudablemente teniendo en cuenta la legislación, que es la que nos marca. Y todo esto conlleva, pues por lo menos una cocina. Los vecinos y vecinas lo que nos piden es que se haga algo ya, que no se caigan las casas. Se ha hecho un proceso de participación larguísimo. Se han estudiado 3 proyectos mínimo. O sea, ya. Si esto lo que vamos a hacer es liarnos para estar no sé cuánto tiempo, dando vueltas para que no se vuelva a hacer nada, desde luego el grupo al que ahora estoy representando hablando no va a pasar por ahí. Y desde luego se plantean alternativas viables. Y viables creo que entendemos todos. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con los recursos que tenemos? Ni más ni menos. Aquí no vamos a descubrir ahora que la tierra es redonda. No tenemos ningún problema con la consulta al punto de que en la última ley aprobada el PNV ha votado a favor de esa ley municipal de Euskadi que establece 3 tipos de consultas. A ese punto no tenemos ningún problema. Fíjate que la hemos aprobado. Pero sí repito, tendremos que hablar de cómo hacemos esto, de con qué términos, porque el escenario en el que nos pone, si aceptamos tal cual la moción, la moción dice, hay 3 tipos de procesos de consulta, abramos uno de ellos, dice la moción, que es el que se pide al Estado que te autorice con una consulta vinculante. Vale. Dice eso, la moción, dice también que se voten las siguientes elecciones, que coincida con esa votación o ese proceso de opinión pública
autonómica sobre el proyecto con las siguientes elecciones. Y luego dice, o no dice mejor dicho, ni cuál es el proceso, ni cuál es la pregunta, etc. Bien. ¿En qué situación nos pone aprobar esta moción? Nos pone, no hay un gobierno en España, no hay un gobierno en España. Con lo cual, aunque hoy a día de hoy hubiera un gobierno en España que aprobara esto, que no podría aprobarlo, es imposible, porque tiene un trámite previo de debate en comisión, en pleno, de fijación de la fecha, de la forma de la pregunta. Bueno, aunque hoy estuviera, ya estaríamos fuera de plazo. Porque la ley vasca establece que las consultas se tienen que convocar entre 90 días mínimo y un año máximo de plazo. Esto no lo tenéis por qué saber porque la ley es de hace 2 semanas, pero hay que decirlo. O sea, estaríamos ya fuera de plazo. Para las autonómicas, que si siguiéramos a hacerlo coincidir con las autonómicas, como mínimo estaríamos justísimos. Como mínimo. Me refiero a que hay un trámite en el Estado que no suele ser precisamente rápido para aprobar este tipo de cuestiones, no hay un gobierno, hay unas elecciones que vamos a tener, que se van a celebrar en nada, con lo cual nos podríamos poner tranquilamente en el escenario de que ni para las autonómicas llegáramos. Digo, con lo que se pide en la moción, que es autorizar la forma de participación. 1, autorizar al Gobierno de España una consulta vinculante. Con lo cual nos llevaría, si no llegáramos a las autonómicas, pues creo que las siguientes pueden ser las europeas, pero no tengo confirmado, pero creo que se nos llevaría, no lo tengo confirmado, pero creo que a un escenario de año y pico. Año y pico. Lo que acepto, podemos aceptar que no está redactada la pregunta. Bueno, tendríamos que verlo y tendríamos, a ser posible, que consensuarlo. Y yo lo que opino hoy en este momento, que la pregunta tendría que ser muy sencillita. Luego, en cuanto dices del tiempo, del periodo, bueno, estamos todavía en periodo de alegaciones, me parece que hasta mañana. Entonces, me imagino que con todas esas alegaciones puede haber algunos cambios o no, no lo sé. Quiero decir que estamos... Después, ¿por qué el tema de la urgencia? Bueno, creo que lo he dicho al principio. Preveíamos que iba a haber elecciones y bueno, pues también sabíamos que si eso para estas no íbamos a llegar. Pero para las autonómicas posiblemente pudiéramos llegar. Entonces, a mí me vale si hay voluntad política para hacerlo, porque si hay voluntad política para hacerlo, nos ponemos en marcha y aceleramos este proceso. Si hay voluntad política para hacer una consulta, y luego, si no he entendido bien, desde luego lo que ha explicado el secretario, pues la verdad, yo soy un neófito. Sí sabíamos que para hacer consultas había que ir al Consejo de Ministros, por eso se pone aquí, pero si hay otro tipo de consultas que no haya que pasar por ese trámite, pues se puede ver y valorar. Y con lo que ha explicado, no sé si he entendido bien que la del Consejo de Ministros tendría que ser vinculante y la otra puede ser o no ser vinculante. A mí eso casi que me da igual, porque si sale una cosa en la consulta y el equipo de gobierno hace lo contrario, pues en ese sentido a mí casi me daría igual. Entonces, yo también estoy de acuerdo en el que el proceso sea lo más rápido posible. Por eso pensábamos que, bueno, si llegábamos con esto, pues podía ser cuestión de unos meses, cuando todavía se está un poco, todavía tramitando cosas del plan. Y que podía ser cuestión de unos meses. Que no iba a retrasar tanto. Y por otra parte, casi a nivel de pregunta, casi diría, si es totalmente necesario que esa consulta tenga que coincidir con unas elecciones. A mí me parece que es mejor si coincide porque, bueno, pues hay una infraestructura y tal, pero a lo mejor hay otras posibilidades. Es decir, bueno, pues aunque no sea en 10 puntos de Basauri, si ponen 10 colegios en un fin de semana, como es, y va a plan de preguntas, si eso se puede, hay posibilidad de organizarlo de otra manera, y sería legal también. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues yo me vale con la voluntad y desde luego, bueno, pues por parte de la plataforma, tratar de acelerar este proceso, consensuar la consulta, que yo creo que tiene que ser lo más clara posible, y sí propondría que, como va a tener que ser aprobado en otro pleno, que nos emplacemos y de aquí al pleno que viene, bueno, pues con todas estas matizaciones que se han hecho, se vuelva a meter la moción con la pregunta y con todo eso, y que se haga en el pleno que viene. No sé si veis que tiene que ser más rápido y a través de qué. Que se apruebe definitivamente en el pleno que viene.